8:08 de la mañana y en RCN Mundo nos gusta hacerle seguimiento a los temas, además dar todo el contexto desde el 18 de marzo que aquí Jenny Angarita nos reportó la fuga de alias Matamba, este hombre clave del Clan del Golfo segundo, o sea, es el hombre de confianza de alias Otoniel. Pues empezamos a indagar y a preocuparnos más por el sistema carcelario en Colombia, cómo está la situación, cómo está la seguridad, y es que RCN Mundo conoció que varias cárceles del país presentan graves fallas en sus infraestructuras que podrían facilitar precisamente la fuga de los reclusos. Adicionalmente, uno de los sindicatos del IMPEC advierte, esta cifra es clave, Jesús, advierten que en promedio cada guardián debe custodiar 200 internos, evidenciando así un grave déficit del cuerpo de vigilancia de los 128 penales de Colombia. En el último mes, Carla y oyentes de RCN Mundo, se han presentado varias fugas, ya lo reseñaba usted al principio de este informe, como la de Matamba, al igual que la de decenas de personas que gozan del beneficio de detención domiciliaria. Para hablar de todo esto, para ampliar la denuncia, le damos la bienvenida a Jenny Angarita aquí a la cabina de RCN Mundo. Jenny, buenos días. Muy buenos días, Jesús y Carla, y es que RCN Mundo conoció por fuentes de uno de los sindicatos del IMPEC que hay fallas en más de 100 cárceles, esto en su infraestructura, y esto podría generar fugas de reclusos como la que se presentó el 18 de marzo con Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, en la cárcel La Picota. También tuvimos acceso a un informe que revela que en penales como el de Roldanillo, Valle del Cauca, Ipiales en Pasto, El Banco, Magdalena, Girón en Santander y otras 50 cárceles hay graves deficiencias en materia de seguridad. Y es que, Carla y Jesús, muchos de estos lugares no tienen rejas, hay huecos y ventanas por donde los reclusos podrían saltar y llegar hasta las viviendas ubicadas muy cerca de los penales por donde podrían volarse. A propósito de esta grave situación, en RCN Mundo consultamos al director del IMPEC, general Tito Yesid Castellanos, quien reconoció que estas situaciones se registran en varias cárceles, mientras que agregó que este año, escuchemos bien, 363 reclusos se han escapado de la detención domiciliaria. 363 que no hemos encontrado y hemos solicitado la revocatoria a los jueces de control de garantías. Vamos a verificar, una vez tengamos la medida, irlos a buscar, posiblemente aparecen. Tengan en cuenta que después de 48 horas se tipifica la fuga. Antes de 48 horas se llama evasión. Sí, claro, Jenny. También se conoció una cifra escandalosa, no solamente lo que acabamos de escuchar antes del general Tito Yesid Castellanos, esa es escandalosa, 363 reclusos escaparon de detención domiciliaria, pero usted tiene otra cifra de guardianes que están siendo investigados por casos de corrupción. ¿Cuántos son? Así es, Jesús, son en total 111 guardianes que están siendo investigados desde el año 2021 por su presunta participación en fugas. Y es que estos casos de corrupción han generado bastante preocupación. 57 dragoniantes han sido investigados tan solo en lo que va de este año, Carla. 52 han sido suspendidos por parte de la Procuraduría y 54 corresponden al año pasado, una cifra bastante escandalosa. Sin embargo, el problema va más allá de las denuncias que hacen los guardianes del IMPEC, y es que aseguran que cada uno de ellos debe custodiar en promedio a 300 internos. Por ejemplo, en un patio de la Modelo solo hay guardias para custodiar a 600 detenidos. Imagínense, solo dos guardias. Dos guardias para 600 detenidos. Para 600 detenidos. Es muy difícil para ellos controlar las entradas, las salidas, el conteo, todo lo que sucede en una cárcel. Pero también advirtieron que hace mucho tiempo no se les dan esos bolillos, que son los elementos de seguridad que ellos utilizan para defenderse, porque recordemos que ellos no pueden tener armas de fuego. Tampoco cuentan con equipos de telecomunicaciones y muchos de los circuitos de cámaras de seguridad están dañados, averiados, no funcionan. En el informe que conoció RCN Mundo también se señala que hay deficiencias en el servicio de electricidad en la mayoría de los penales del país. Ustedes se imaginan una cárcel sin luz, más difícil la comunicación, más difícil que informen sobre una fuga. Especialmente esto ocurre en las horas de la noche. La guardia dice que no hay reflectores, tampoco cámaras de seguridad para evitar que se eviten las fugas, y precisamente hay fallas en 100 cárceles del país. Así lo reconoció en RCN Mundo el director del IMPEC. Como lo denuncié, hay 110 estructuras que son de hace 30, 40 años, pero el nivel de seguridad en estos momentos es óptimo. Adicional,
los niveles de seguridad que prestan nuestros hombres y mujeres del IMPEC nos han ayudado a blindar. Voy a traer un caso en especial. Palmira, el día de ayer, un interno logró fugarse del primer anillo y la seguridad perimetral lo recapturó. Jenny, quiero hacer hincapié en eso que usted acaba de revelar. Es decir, de 128 cárceles que hay en el país, 100 presentan fallas. Pero, ¿qué dice ante todo esto que estamos revelando el Ministerio de Justicia? Pues Carla, mire, consultamos al ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que señaló que con el apoyo del ejército se están brindando las cárceles de máxima seguridad y que ante el poco personal se van a vincular 3.000 hombres al cuerpo de custodia y vigilancia. Esta convocatoria ya se abrió. Escuchemos. Frente a la crisis carcelaria, para superar esta crisis carcelaria, desde luego nosotros estamos contando con el apoyo del Ministerio de Defensa, en el cual se ha reforzado toda la parte perimetral del alrededor de los centros de reclusión del orden nacional, sobre todo de aquellos que ofrecen alta peligrosidad con unidades militares. Aquí está trabajando el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y, por supuesto, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC. Pero Carla y Jesús y oyentes de RCN Mundo, hay una situación aún más grave, y es que uno de los sindicatos del IMPEC denunció en diciembre del año pasado, es decir, 2021, que se conocía acerca de la presunta fuga de un capo del narcotráfico en la cárcel La Picota. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Según se conoció, cuando le informaron al director del IMPEC pasado, es decir, al general Mariano Botero Coy, según se conoció, no se tomó ninguna medida, no se reforzó el esquema de seguridad, tampoco se garantizó que este tipo de cosas ocurrieran. ¿Y qué ocurrió? Que el 18 de marzo se fugó alias Matamba. Precisamente a esta hora en RCN Mundo tenemos al presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, Óscar Roballo. Óscar, bienvenido. Hablemos acerca de esta grave denuncia que ustedes hicieron en diciembre y que no pasó nada y finalmente Matamba se fugó. Hola Jenny, buenos días. Un saludo muy cordial para usted y para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de darle a conocer el país la verdadera radiografía del sistema carcelario. Como ustedes hacen en el recuento de estas acciones, podemos evidenciar que el gobierno nacional ha sido reaccionario. ¿Sí? Si no se hubiera fugado alias Matamba, no estarían tomando las medidas que están tomando ahorita y pensar en una transformación del IMPEC. Hay que decirlo, el IMPEC ha sido una entidad muy golpeada por la opinión pública, pero pues lo que no sabe es que nosotros dependemos de 4 entidades más para llevar el sistema carcelario. Todas estas falencias de seguridad, de salud, de alimentación, de logística, de elementos que no nos dan, eso lo hace la Unidad de Servicios Penitenciarios, es la encargada de contratar todo esto que necesitamos para llevar el sistema carcelario actual, y no lo hace. En la historia de esta entidad van 10 directores, de los cuales 2 están bajo medida de aseguramiento por corrupción y otros siendo investigados, sendos informes de la Contraloría. Y esto ha llevado a que la crisis carcelaria crezca. Dependemos también de la Policía Nacional. En 2 años hemos tenido 3 directores. Entonces esto ha evitado que haya una continuidad en los procesos. Dependemos de los alcaldes, de los gobernadores, que tienen que hacerse cargo de las personas indicadas. Y las propuestas del gobierno nacional han sido concesionar las cárceles. ¿Por qué? Porque una persona privada de la libertad cuesta 28 millones de pesos al año, y esto genera que la mayoría de estos recursos públicos se vayan a enriquecer bolsillos de empresas privadas, porque ahorita lo único que es público es la custodia y vigilancia, la administración de las cárceles y la guardia penitenciaria. Óscar, precisamente quiero tocar un tema con usted que es muy importante. ¿Cuántos reclusos y cuántos guardianes custodian en la cárcel, por ejemplo, la Modelo en Bogotá? ¿Cómo es ese tema? La Modelo tiene alrededor de 3.500 personas privadas de la libertad. Disminuyó el hacinamiento, pero se trasladó a las estaciones de policías y URIs. Nosotros en los pabellones, alrededor de 10 pabellones, en cada uno hay de servicio 2 guardianes, uno en la noche
aún en turnos de 24 horas. Hay unos establecimientos que están gozando de otra jornada, pues por la ampliación de planta. Nosotros estamos en este momento, o es una denuncia ya que se convierte reiterativa, alrededor de 12 años denunciando la grave crisis carcelaria y la violación sistemática de derechos humanos con las personas privadas de la libertad en los establecimientos de reclusión. Ayer la corte en estos días tenía una sentencia, profería una sentencia donde trasladaba el estado de cosas inconstitucionales que nosotros tenemos en las cárceles desde 1998, lo trasladaba a los centros de reclusión y a los centros transitorios de reclusión y a las estaciones de policía. Entonces, vemos cómo nos ha tocado a nosotros trabajar con las uñas, ¿sí? Con una cantidad de decisiones burocráticas que lo que hacen son atrasar los procesos. Por eso nosotros no contamos con los elementos apropiados. No puede ser que en pleno siglo XXI la mayoría de la vigilancia de las cárceles sea de manera humana, de lo que podamos ver los guardianes. No haya tecnología para hacer. Por ejemplo, la picota. La estructura nueva, se gastaron el 135% del presupuesto construyéndola. Y es evidente que en este establecimiento no funciona el 35%. Hay problemas en las puertas de seguridad, hay problemas en las cámaras, hay problemas en el cuarto de control, en la apertura de celdas. Entonces, esto genera, hacía unos meses se habían volado dos internos de esta estructura y nosotros le decíamos al director general que se escuchaba la fuga de un interno de alto perfil, que eso iba a ser nefasto para el IMPEC ante la opinión pública, que por favor reforzaran. Obviamente él habrá hecho sus requerimientos a la USPEC, pero sí, pues la USPEC no tiene en la lupa la contratación de estas cosas. Oscar. Además, también hay un problema de reclasificación con los internos de alta seguridad. Si estos internos hubieran estado todos ahorita sí los pasaron para el pabellón de alta, manifestaba muy orgulloso el ministro de Justicia ayer en la rueda de prensa. Oscar, No llama lo la pudo hacer atención antes. el tema de las detenciones domiciliarias y llama la atención esa cifra que ha conocido RCN Mundo. Este año, el 2022, apenas van 100 días del año y se han escapado 363 reclusos. ¿Cómo le explica usted a la audiencia de RCN Mundo y hasta dónde tiene responsabilidad esos guardias del IMPEC o cómo funciona ese tema de las detenciones domiciliarias? Porque es escandalosa la cifra, 363 reclusos. Hay dos medidas que dictan los jueces. Dos medidas privativas privativas de la libertad, extramurales. Una que es con dispositivo electrónico y otra es sin dispositivo electrónico. Bueno, vuelve el tema de la USPEC. Los dispositivos electrónicos se han contratado con empresas que se van transformando sus nombres y al final terminan ganando todos esa misma licitaciones para la implementación de dispositivos. Entonces estos dispositivos son unos brazaletes que emiten una señal GPS al centro de monitoreo. Entonces el guardián que está enfrente de la pantalla ve un puntico. ¿Qué pasa? Hemos descubierto que estos dispositivos no tienen cobertura de señal, se lo pueden quitar y ponérselo al gato, a un familiar. No hay un dispositivo de alta tecnología que pueda revisar sus facciones, su cara, su voz, sus huellas digitales, sino se presume que el interno está allá. Y fácilmente alteran estos aparatos y se van porque esos aparatos son obsoletos. Pero como cada uno vale 20.000 pesos el día por persona privada de la libertad y son alrededor de 5.000 que están contratando la USPEC para uso del IMPEC. Entonces esto es una cantidad de millones de pesos que se van, que no se ejecutan bien y se van y se pierden en los bolsillos de la empresa privada. Y lo otro son los que no tienen dispositivo. Estas personas privadas de la libertad, por lo menos aquí en Bogotá hay como 10.000 personas, pueden haber, y nosotros más o menos unos 12.000 a nivel nacional, aproximadamente. No tengo el dato exacto, pero sí es así. Solo más o menos es un guardián por establecimiento, o en las cárceles grandes son 3 guardianes, que pasan revista por toda la ciudad en estos internos. Entonces,
es muy difícil, primero porque muchas veces nos toca en el vehículo particular Sí. y se espera mucho tiempo para que puedan cancelar los rodamientos al guardián. Sí. Hay muchas partes de la ciudad donde la policía no le presta el apoyo a uno para ir, barrios de Ciudad Bolívar, barrios de los Altos de Usaquén, en donde le toca ir a uno solo a prestar esas revistas y muchas veces ni siquiera la fuerza pública entra a estos barrios. Entonces, fácilmente cuando logramos llegar nos damos cuenta de la evasión y esto se informa al juez. No se tipifica fuga hasta que el juez emita una orden contraria o revoque la medida de aseguramiento. Entonces, yo sé que la cifra es escandalosa, pero para las condiciones en que estamos trabajando, no se presentan tantas novedades. Con Ahora, las falencias de elementos, no se presentan tantas novedades. Señor Estamos en Roballo. un sistema carcelario anacrónico. Es indudable que escuchándolo a usted y escuchando el informe de Jenny Angarita, pues queda claro que hay un problema estructural, ¿verdad?, en el sistema carcelario colombiano desde hace muchísimo tiempo, que nadie ha podido solucionar. Y cada vez que se presentan este tipo de denuncias se habla de la liquidación del IMPEC. Yo quisiera preguntarle a usted sobre ello, si es viable liquidar el IMPEC, es decir, barajar de nuevo, crear una nueva entidad y también una entidad con mayores responsabilidades para ustedes los guardianes o los guardianes que tienen responsabilidades en esta crisis, ¿verdad? Entre otras cosas se habla de 8, 10, no sé si eso es cierto, sindicatos que hacen que la gestión del IMPEC también sea un verdadero caos. ¿Ustedes aceptan las responsabilidades también propias del guardián en lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros, lo primero que hay que decir es que no estamos de acuerdo con la liquidación del IMPEC. Nosotros pensamos que hay que fortalecerlo, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es unificar las funciones que tiene la USPEC y el IMPEC. Es imposible que pongan un director general del IMPEC, que es general de la policía, que puede tener una buena hoja de vida, pero él no puede comprar y exigirle que debe administrar un sistema, porque él en sí es el rector del sistema penitenciario, pero tiene que depender de la chequera de otra entidad que es netamente negligente y burocrática. Entonces pensamos que el gobierno nacional debe fortalecer el Instituto Nacional Penitenciario, devolver las funciones que le quitó con la Ley de Facultades Extraordinarias en el año 2014, porque ya está demostrado que esto es una catástrofe, ¿sí? Segundo, pensamos que dejar 14.000 o 16.000 familias sin trabajo, sin una fuente de empleo, sin derechos de carrera no es la función, porque estos escándalos se presentan por responsabilidades particulares. Son algunos guardianes, ustedes decían que son solo 100 los que están siendo investigados. Y ahí viene la otra parte del asunto. Nosotros como sindicato solo hemos hecho propuestas positivas. Hemos solicitado al Ministerio de Justicia que fortalezca el aparato disciplinario del IMPEC. Yo les quiero explicar un poco esto. En este momento, las investigaciones disciplinarias del IMPEC de contrafuncionarios no lo está llevando la Procuraduría, como dice el ministro. Los de la fuga de Matamba sí, pero el resto de investigaciones no la está llevando. Las lleva son las direcciones regionales. Dentro de estas direcciones regionales del IMPEC son 6, y 3 de estos directores regionales no son abogados, son solo oficiales retirados de la policía que como profesión solo tienen la administración policial. Entonces ellos no pueden conocer estos procesos y esto enquilosa el aparato disciplinario. Nosotros queremos que se fortalezca el aparato disciplinario del IMPEC. Nosotros hemos propuesto que nos disciplinen y que se haga una modificación en el Código Penal para que se tipifique el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles como un delito, tanto Oscar, para funcionarios, para visitantes y para contratistas. ¿Sí? ¿Por qué? Oscar. Porque, señora, le agradecemos por estar con nosotros a esta hora, gracias por habernos contado un poco más acerca de la grave crisis que tiene el IMPEC, no solamente desde los guardianes, que ustedes son los que enfrentan a diario sin elementos de seguridad, todo lo que ha pasado con las detenciones domiciliarias y con las fugas, pero también gracias por estar con nosotros y contarle a los colombianos lo que sucede en las cárceles del país. muchas gracias a ustedes por el espacio. Feliz día.
Jenny, gracias a usted por traer este tema a la mesa, lo compartiremos con los oyentes de RCN Mundo, lo seguiremos analizando en unos minutos, pero también estará en la página web. También invitamos a la gente que consulte la página web, ahí encontrará todo en detalle de lo que usted ha traído hoy a la cabina de RCN Mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, porque es que es importante analizar el tema, Jesús, por varios factores, varias cifras alarmantes. Cada guardián debe custodiar 200 internos. Hay fallas de seguridad y técnicas y de infraestructura en 100 de las 128 cárceles del país y la fuga de más de 300 personas con detención domiciliaria y que le ponen el dispositivo al gato.